Un proyecto de investigación es una herramienta esencial en el mundo académico. Esta nos es útil para realizar investigaciones independientes, además de servir para la elaboración de la tesis. En este video hablaremos sobre los elementos generales necesarios para la elaboración de un proyecto de investigación. Abordaremos los siguientes temas: la propuesta de investigación, qué es y cómo se elabora, el diseño de estudio de investigación. Posteriormente veremos la conclusión y mostraremos la bibliografía. Para empezar, preguntémonos, ¿qué es un proyecto de investigación? ¿Qué es lo que hace? Cuando estamos escribiendo un proyecto de investigación, esencialmente estamos proponiendo hacer una propuesta de investigación. En tal sentido, necesitamos comunicar al lector qué es lo que deseamos investigar de manera clara y directa. Entonces planteamos cuál es la pregunta que queremos que se responda y cómo se investigará y responderá a esta pregunta. De esta manera propondremos claramente nuestras ideas de investigación al lector. Este luego lo leerá, evaluará y finalmente, si así lo considera, lo aprobará. Por este motivo, necesitamos escribir un proyecto antes de hacer el estudio de investigación. Ahora, ¿cuál es el primer paso para diseñar un proyecto de investigación? Si observamos cómo la gente empieza a escribir una propuesta de investigación, la mayoría de los estudiantes probablemente empezará con el tema en mente. Con regularidad, el estudiante tiene una idea general acerca del tema que desea investigar. Tiene el tema en mente, tiene algunas ideas en las que está interesado. O puede tener una historia personal o anécdota que represente un tema de investigación general en la que se quiere embarcar. Y este es un gran inicio. Entonces, el primer paso al momento de escribir una propuesta de investigación es tener o elegir el tema que le interese. Pero tener el tema en mente no es suficiente. Nadie puede hacer un estudio de investigación sobre un tema general. Un tema puede ser muy general, muy amplio o muy estrecho o demasiado específico. El tener un tema muy amplio no permite recolectar y analizar los datos empíricos de manera eficiente. Debemos tomar este tema muy general y amplio y estrecharlo en una pregunta que se pueda investigar. Pero, ¿cómo lo hacemos? Para obtener información sobre el tema que nos interesa, debemos consultar la literatura existente al respecto. Entonces, la mejor forma, y quizá la única forma, es leer sobre el tema. No nos olvidemos que no somos los únicos que pensamos en un tema de investigación. Sin duda, ya hubieron y todavía habrá gente que se plantee el mismo tema. Consecuentemente, existe la posibilidad de que alguien ya haya investigado lo que proponemos. Quizá la perspectiva y la circunstancia varíen. Por eso, nuestra labor es leer esa información. Solamente con la lectura de literatura relevante sobre nuestro tema y temas relacionados podemos determinar lo que ya se hizo. Esto nos hará decidir sobre un área específica de estudio para enfocarnos en ella. Luego de haber dado una revisión preliminar a la literatura existente sobre nuestro tema, podemos decidir qué es lo que específicamente podemos investigar. En otras palabras, en este punto definiremos nuestro estudio de investigación. Ahora, ¿cómo se define una investigación? La definición de la investigación puede aparecer en formas diferentes. Una de ellas es la formulación de un problema y de un conjunto de subpreguntas de investigación. Otra forma es que su docente le pida que desarrolle
una pregunta de investigación central y un número de preguntas investigativas, o quizá la conceptualización de un modelo para evaluar, o mediante el desarrollo de una hipótesis, de manera que sean empíricamente verificadas. O quizá su docente le pida que haga una combinación de todo lo mencionado. Pero la idea es definir claramente el tema que se va a investigar. Ya habrá notado que la definición de la investigación o la formulación de las principales preguntas de investigación se realiza generalmente después de la revisión de la literatura. Esto significa que las preguntas centrales deberían ser respondidas por la revisión de la literatura, para luego pasar a la recolección y el análisis de datos empíricos. Ahora, si sus preguntas de investigación pueden ser todas perfectamente respondidas solo con la lectura de algunos libros y artículos, entonces, ¿cuál es el punto de conducir una investigación empírica? Bueno, ahora que sabemos qué es lo que nuestro proyecto investigará, lo siguiente que necesitamos saber es cómo puede ser llevado a cabo. En otras palabras, necesitamos tomar decisiones metodológicas para nuestro proyecto. En esta sección sobre la metodología de la propuesta de investigación, la mayoría de las universidades probablemente soliciten que se clarifique los siguientes aspectos. 1. El diseño de investigación, la recolección de los datos, los instrumentos que emplearemos, la muestra, el procedimiento, el análisis planificado de los datos, las consideraciones éticas y quizá el presupuesto. Veamos cada uno de ellos. En la parte del diseño de investigación se espera que explique el tipo de investigación que propone. ¿Será este explorativo, descriptivo, correlacional, causal u otro? Existen diferentes tipos de investigación y diseños de investigación. Generalmente, cuando proponemos un estudio, necesitamos ser capaces de determinar qué tipo de investigación es y justificar por qué se lo realizará de esa forma. Y esa es la razón por la que muchas veces el diseño de investigación necesita ser clarificado como el primer elemento del método. Porque, después de todo, el tipo de investigación puede indicar e incluso dictar en gran medida qué enfoques metodológicos se requerirán. Luego, también necesitamos indicar en la propuesta qué tipo de datos empíricos son necesarios para el estudio y cómo vamos a recolectar esa información. Para la mayoría de las ciencias sociales, a los estudiantes todavía se les pide que recolecten algunos datos empíricos en la investigación para su tesis. En otras palabras, además de realizar la revisión de la literatura, debemos recolectar datos empíricos para desarrollar nuestra tesis. Entonces, en nuestra propuesta necesitamos claramente manifestar si requerimos datos cualitativos, cuantitativos o ambos, y justificar por qué los requerimos. Además, necesitamos describir cómo vamos a recolectar estos datos, cómo crearemos y emplearemos encuestas, cómo entrevistaremos a la gente, cómo conduciremos observaciones, realizaremos experimentos o cómo emplearemos otros instrumentos de recolección de datos. No solamente necesitamos decidir qué instrumentos emplearemos, también necesitamos preliminarmente desarrollar este instrumento, de manera que el lector pueda ver que éste cumpla esa función de manera eficiente y nos sea de utilidad para responder a nuestras preguntas de investigación. También se debe mencionar el origen de la muestra,
es decir, quiénes son los sujetos de los cuales se recolectará los datos. En términos generales, se espera que describamos la población, la muestra y el procedimiento del muestreo. Por ejemplo, podríamos decir que nuestra población son todos los empleados de una determinada organización, mientras que una porción de esta población será tomada como la muestra por medio de un procedimiento estratificado de muestreo. Muy a menudo también se requiere justificar por qué empleamos esta muestra y no otra. Otro elemento que necesitamos describir en la metodología es el procedimiento de la recolección de datos. En otras palabras, cómo se emplearán los instrumentos en la muestra. Por ejemplo, ¿cuál es la estructura temporal para la recolección de datos? ¿Cómo se enfocará a los que respondan? ¿En qué tipo de ambiente se administrarán los datos recolectados? ¿Cuáles son los diferentes pasos involucrados en este proceso? Además, también necesitamos describir en la propuesta cómo planeamos analizar los datos recolectados. Para los datos cuantitativos, ¿qué tipo de software estadístico y qué procedimientos analíticos se emplearán? Para los datos cualitativos, ¿qué tipo de codificación se requerirá y cómo se interpretará los datos? En la sección del análisis de datos planificada, necesitamos describir claramente qué es lo que haremos para analizar los datos y debemos convencer al lector de nuestra capacidad en el manejo de los mismos. Ahora tocamos de manera general el tema de la ética en la investigación. Esta varía de una universidad a otra. Puede variar desde una forma simple de formalidad a pasar a ser un requisito clave para la propuesta. A veces solo se solicita que se muestre un par de pequeños párrafos en el que se promete tratar los datos de manera confidencial. Además, también asegurar que la participación en el estudio será de manera voluntaria y que no se realizará ningún pago a los participantes. Pero para el doctorado es diferente. Se tiene que firmar un código ético de conducta científica. La propuesta tiene que ser revisada y aprobada por un comité de ética. Entonces, la ética es mayor para el doctorado. Pero en general, si estás escribiendo para tu licenciatura, esta sección debería ser simple. Solo sigue las instrucciones de tu docente y de la facultad. Luego, demos un vistazo al presupuesto. Este también es un tanto parte de la formalidad. La mayoría de los licenciados se autofinancia el costo de la investigación, pero es buena idea elaborar un presupuesto propio de gastos. A veces se coloca una sección o capítulo de planificación. Es la planificación temporal para los varios pasos involucrados en el proyecto de investigación. Generalmente viene con algo de ayuda visual. Esto mostrará cuidadosamente cada uno de los componentes de la investigación, su tiempo y su costo. En resumen, estas son las principales secciones de una propuesta de investigación. El tema tiene que ser de nuestro interés y debe ser expresada en forma de pregunta investigable. La revisión de la literatura, que es el punto de inicio para la consolidación de un tema de investigación. Luego tenemos la definición de la investigación, el diseño general de la investigación, los instrumentos para la recolección de datos, la muestra, el procedimiento de recolección de datos, análisis planificado de los datos, la ética en la investigación, además de el presupuesto y finalmente la planificación.